Nepantla es un lugar mágico. Cada vez que yo piso este lugar, es para mí como reencontrarme con la historia, con la poesía, con Juana Inés corriendo en los jardines, con Juana Inés en cada niña, en cada niño que veo en el pueblo. Para mí es observar ese mundo de oportunidades que hay en la zona, en esta región, en este magnífico centro regional, en este museo que nos habla de la vida de una pequeña que logró grandes cosas. Es un ejemplo de que todos podemos hacer grandes hazañas, simplemente tenemos que enfocarnos. Nepantla, con la vista de los volcanes, con la naturaleza, con los ríos, con esta gente maravillosa, nos genera un halo de misticismo. La importancia de este museo, en realidad, es porque hay pocos museos que se dedican a contar la vida de una sola persona. En este caso, el Museo Casa Juana Inés está dedicado no solamente a contar la vida, la infancia de una de los personajes más importantes que tenemos en México. Sor Juana Inés de la Cruz nació aquí y contamos los primeros años de su vida, su infancia, el destino que la marcó para posteriormente convertirse en la gran mujer que conocemos todos como el Fénix de América. Soy Estíbaliz. La verdad es que me considero una apasionada de la historia y de qué mueve a las sociedades para hacer las cosas, a las personas. Creo que esta búsqueda del chisme, esta búsqueda de las historias me llevó a adentrarme al mundo de la arqueología para conocer más a las sociedades, para conocer qué hacían, qué motivaba, qué los lleva, qué nos lleva a hacer cosas. Pues la arqueología ha sido un punto crucial en mi vida que me abrió muchas puertas, me ha abierto grandes oportunidades y una de estas grandes oportunidades es poderme acercar a los museos del Estado de México. Están en estos grandes recintos que tenemos en nuestro estado y actualmente me desempeño como directora de Patrimonio Cultural del Valle de los Volcanes. Nos encontramos en el maravilloso Centro Regional de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, que está en Nepantla, Tepetrixpa, Estado de México específicamente. Este centro regional, bueno, es un lugar maravilloso porque está al pie de los volcanes. Nepantla, en su traducción del náhuatl, significa en medio de los volcanes. Por eso, Nepantla, a pesar de ser un sitio que está tan cerca de estas grandes montañas que están nevadas, tiene un clima excelente para poder hacer paseos, para poder venir a hacer actividades al aire libre. Y este centro regional específicamente está hecho para y por Sor Juana Inés. ¿Por qué? Porque en Nepantla nació Sor Juana Inés de la Cruz. Igual no toda la gente lo sabe, igual es como un dicho, así que conoce la gente, pero Sor Juana Inés casi siempre es asociada a San Jerónimo, al claustro, ¿no? Pero en este caso no, en este caso nosotros aquí en Nepantla le damos su lugar como su sitio de nacimiento. Por eso tenemos el Museo Casa Juana Inés, que está dedicado a la vida de Juana Inés en sus primeros años de vida.
Aquí podemos encontrar un ligero fragmento de cómo era que vivía la gente en el siglo XVII en las zonas rurales de época colonial. Es una cosa bien interesante porque pocas veces podemos encontrar este tipo de vestigios pues en realidad en el México colonial. Este espacio que tenemos aquí nos muestra cómo era una casa de labranza del siglo XVII, cercano a donde pudo haber nacido Juana Inés. No estamos diciendo que justo aquí paradito, entrando a la puerta, Juana Inés haya nacido, haya jugado, no. Pero es un ejemplo de cómo vivía la gente que se encargaba de las haciendas, que era parte de los latifundios. Y es muy bonito verlo porque no solamente podemos sentir el mundo de Juana Inés, sino también podemos sentir a la gente que la rodeaba. Entonces, podemos decir que estamos en un espacio que nos muestra la vida cotidiana del siglo XVII. El museo realmente cuenta la historia de Juana Inés, de la niña antes de sus 14 años, 15 años antes de salir a Ciudad de México a convertirse en lo que ya conocemos. Pero el reto en realidad es contar la vida de esta niña que no tenemos en libros, que hay discusiones entre diferentes historiadores, investigadoras, investigadores, de qué hizo, qué pasó, a dónde se fue, cuándo llegó, incluso su fecha de nacimiento, ¿no? Tenemos varias fechas de nacimiento de Juana Inés. Todo eso genera una discusión que podemos observar y leer y presenciar en el Museo Casa Juana Inés. ¿Por qué? Porque en esta investigación exhaustiva que se hizo para saber un poco de su niñez, de su infancia, pues trabajamos desde sus textos más antiguos, ¿no? O sea, como los que escribió ya posteriormente en San Jerónimo, hasta todas las discusiones que hay de los historiadores, y vamos contando paso por paso, pero no solamente la vida de la niña, sino estamos contando también la vida cotidiana que se dio alrededor de Juana Inés, porque no podemos contar la vida de una persona si no conocemos su contexto social. Bueno, cuando pasamos el umbral del Museo Casa Juana Inés, nos recibe la fachada de lo que sería la Hacienda Nepantla. Es una reproducción en realidad lo que hicimos, ¿no? Es una hipótesis de cómo pudo haber sido esa casa que habitó Juana Inés, esa hacienda, ¿no? Igual, basándonos siempre en los datos de cómo era la vida en el siglo XVII en las zonas rurales, obviamente alejadas de la Ciudad de México, porque es muy importante saber, ¿no? Conocemos las casas, conocemos la forma de vida, el comercio muy específico en lo que fue la ciudad de la Nueva España, pero en los alrededores todo está muy turbio, no conocemos así a ciencia cierta cómo fue, ¿no? Entonces, hacemos una recreación de la Hacienda Nepantla, de la hacienda que su abuelo pudo haberle rentado a los padres dominicos que tenían esta región en su control. Y ustedes van a ver en esta hacienda, en este museo, cómo hay una división de cuartos. Cada cuarto de la casa, de la hacienda, nos habla de un momento en específico de la historia novohispana del siglo XVII y un momento en específico de la vida de Juana Inés, asociados siempre y concatenados para nunca olvidar que necesitamos conocer el contexto de Juana Inés para saber lo que la llevó a ser lo que fue después. Lo primero que vamos a ver es la cocina. En la cocina
Es muy interesante porque la cocina es el espacio cálido, el espacio bonito, el espacio que nos remonta a nuestras madres, a nuestras abuelas, al hogar, ¿no? En la cocina está el hogar, el fogón. Y ese fogón significó para Juana Inés también su casa, su aprendizaje, su madre, su esclava, ¿no? Las esclavas que trabajaban en la hacienda, los indios que eran los terratenientes del abuelo, que platicaban con ella en sus lenguas, que aprendía ahí, que leía, que escribía, que experimentaba en la cocina. La cocina es para Juana Inés lo que es para todos, un espacio de experimentación, pero también un espacio de cobijo y de arropo de la familia. Esto es lo que queremos expresar en la cocina y cómo ese momento de su vida fue culminante para que ella pudiera seguir con los estudios que posteriormente realizó. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Esta frase es, yo me la tatuaría si pudiera. ¿Por qué? Porque nos habla también del pensamiento que Juana Inés, y ya en su momento, cuando le escribió, ya era Sor Juana Inés de la Cruz, ella plasma que en la cocina aprendes más de experimentación, aprendes más de la vida, aprendes más del ensayo y el error que en cualquier otro lugar, ¿no? Que si el fuego está, lo tocas, te quemas, que no lo vuelves a tocar, que si avientas el agua al comal, va a saltar y te puede suceder algo. Es un proceso de aprendizaje el que se lleva en la cocina. Lo que también se puede traducir un poco en este pensamiento más moderno, ¿no? De que el hombre se distancia mucho de lo que la cocina representa como una actividad exclusivamente femenina, ¿no? Y que al momento de que hacen ese distanciamiento, pues dejan de un lado el conocimiento que la mujer, el conocimiento femenino, el conocimiento del hogar, te puede proporcionar posteriormente para un conocimiento más académico, ¿no? No está disociado uno del otro. Después, pasando de la cocina, nos vamos a un gran comedor que pudo haber sido estos comedores, sí de gente adinerada, ¿no? Porque el abuelo de Juana Inés era un personaje adinerado, eso que ni que era un criollo que venía de España, sobre todo el País Vasco, llegó a México buscando oportunidades como todos los españoles en ese momento buscaban nuevas oportunidades lejos de la corona, lejos de los impuestos, llegó a Nepantla, se establece y es en el comedor donde platicamos un poco de esta vida económica en la Nueva España, pero no esta vida económica citadina. ¿Qué era Nepantla? ¿Qué era esta región del actual Estado de México? ¿Qué significó para la corona española? Bueno, pues aquí se hacía todo, esta era la troje. ¿Qué es una troje? Es donde se guardaban todos los granos. Aquí se guardaban los granos, se cultivaba trigo, se cultivaba maíz, había ganado. Entonces se aprovecharon todas estas tierras para hacer diferentes haciendas con, bueno, una cantidad tremenda de actividad económica. ¿Por qué? Porque la ciudad se dedicó exclusivamente a hacer un tema administrativo. Nepantla, Estado de México, llegó a ser uno de los espacios más importantes de paso también de comerciantes hacia la región de la Ciudad de México, lo que fue Amecameca. En su momento recibía muchos viajeros que hablaban diferentes lenguas, que traían diferentes materias primas, la cerámica china, la cerámica, bueno, la porcelana, por ejemplo, japonesa. Todo ese tipo de materias llegaron por Amecameca cruzando lo que conocemos como el Paso de Cortés.
No disociamos entonces que Juana Inés haya ido a Meca Meca, al mercado, a la iglesia, y conocía a todos estos personajes. Los escuchaba hablar con su abuelo, con su mamá, y de todo eso agarró mucho conocimiento, tanto comercial como conocimiento en idiomas y conocimiento histórico. Platicando un poco de la vida en la Nueva España, no podemos dejar de lado que, bueno, la religión siempre ha sido algo que nos rige, ¿no? Y en el siglo XVII, bueno, no era para menos. La religión era la comida, la cena, el desayuno, la merienda. Siempre se rezaba, siempre se hacía rito en las casas, y no dejamos de lado que en la hacienda de Nepantla hayan tenido su pequeño altar dedicado, obviamente, al rezo continuo. ¿Por qué? Porque la catedral les quedaba muy lejos. Meca Meca era el sitio donde estaba la iglesia, donde estaba el padre Muñiz, el párroco de ese momento de la región, pero las distancias en el siglo XVII eran inmensas. Entonces, no es de descartar que en cada casa hubiera un pequeño recinto donde se hiciera el rezo. La vida de Juana Inés siempre estuvo permeada por este catolicismo exacerbado del siglo XVII, y que posteriormente ella la llevó también a nuevas oportunidades. Ella no vio la religión como algo que la encerrara, ella vio la religión como algo que le podía abrir las puertas. Cuando ella estudia, cuando ella va a la escuela en Meca Meca, a la escuela de las amigas que le llaman, suena muy curioso la escuela de la amiga, así se les denominaba las escuelas donde iban las niñas de familia pues acomodada, ¿no? En el México virreinal. Llegó un punto en que a los 6, 7 años Juana Inés probablemente se estancó en el conocimiento que pudo haber tenido de la escuela de las amigas, y ella buscó cobijo en los libros que tenía la iglesia con el padre Muñiz. Ella escribe su primera loa entre los 8 y los 12 años. Una loa es un poema muy grande. El padre Muñiz le dice: participa y te vas a ganar un libro. Un libro para ella era su tesoro. Participa, escribe como nunca, como nadie, y se lleva su libro. Y ahí fue cuando se dio cuenta que la religión y la iglesia también funcionaban para obtener conocimiento. Y ya cerrando un poco la idea de lo que Juana Inés vio en el padre Muñiz, en Meca Meca, ella comienza a generar conocimiento que ya Nepantla, que ya Panoayan, que ya esta región ya lo había agotado. Es probable que Juana Inés llegue a un punto en el que ya su mente está más allá de los volcanes. Los volcanes le dieron todo, le dieron este espacio, pero ella quiere más. Entonces, alrededor de la edad de 14, 15 años, Juana Inés decide emprender el viaje a Ciudad de México para integrarse en la corte de los virreyes. Como les decía, su familia pues era una familia acomodada, no era de cualquier estrato social, tenía buenas relaciones con los virreyes, así que sus tíos le permiten ingresar a la corte virreinal, en donde se hace la consentida de la virreina
y llega a ser incluso maestra de la hija de los virreyes, y pues el resto es historia, ¿no? Ella sale porque los volcanes ya no le dieron, esta región ya no le dio más de lo que ella quería aprender. Pero obviamente no descartamos la idea de que ella se haya ido y nunca más haya vuelto. Su familia se quedó aquí y todos sabemos que la familia es muy importante. A pesar de que el viaje pudo haber sido largo, Juana Inés regresó a esta zona, regresó a sus volcanes, regresó a sus haciendas, visitando a su madre, visitando a sus hermanas, y siempre tuvo en sus escritos, siempre tuvo en sus libros, en sus loas, en sus sonetos, en sus poemas, en sus villancicos, siempre están permeados por Nepantla y los volcanes. Venir a Nepantla es una experiencia que te cambia la vida, ¿no? Porque no solamente es el lugar donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, sino es un espacio que te invita a conocer la historia, que te invita a conocer la naturaleza. Cada vez que yo vengo veo a la pequeña Juana Inés, en esas niñas corriendo en la calle, atravesando el espacio, entrando al museo. Veo que cada uno de nosotros, ellos, pueden ser y hacer grandes hazañas como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz aquí en este espacio, en Nepantla. El museo es una experiencia que te lleva a conocer a esos niños, a esa mujer, a esa pequeña que hizo grandes cosas. Por eso, cuando estábamos haciendo la museografía, la curaduría de este nuevo museo Casa Juana Inés, pensando en esta vida, pensando en que todos podemos hacer cosas grandes, yo siempre quise que mi madre viniera a verlo. Siempre le prometí a mamá, vas a ver qué bonito quedó el museo de Juana Inés. Ella siempre fue una gran fanática de la obra de Sor Juana y de su vida sobre todo, ¿no? Siempre le prometí que le iba a traer. Desgraciadamente, cuando el museo quedó listo y bonito, mi mamá ya no pudo venir. Pero cada vez que yo vengo, traigo en mis ojos sus ojos, los ojos de ver a Juana Inés, de ver la infancia, de ver el espacio, de ver la historia, de traerla siempre conmigo para observar. Es por eso que tienen que visitar el Museo Casa Juana Inés, para que puedan vivir la experiencia que es ver a Sor Juana desde chica, ver su espacio, ver su mundo y observar el por qué los volcanes forjaron una mujer como lo que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.